Bueno, cuando tenía 4 años, creo, a jugar así con mi hermano, mi padre en el jardín de la casa. Y después con los amigos, vengo de un pueblo pequeñito cerca de Toulouse que se llama Coulommiers. Y bueno, empezó a jugar por ahí con mis amigos del pueblo también y bueno, poco a poco creciendo hasta llegar por ahí, pero todo empezó muy bien con mis amigos y bueno, para hacer deporte al final son más por los padres que dejan los niños para hacer el deporte y al final me sale bien. Hace 4 años una trayectoria un poco jodida, pero bueno, empezó de niño en mi pueblo, en club, hasta mis 14 años. Y después de 14 años me fui en una cantera de Sochaux, que se llama, y ha sido 9 años por ahí, de juvenil a profesional, a jugar con profesional, y la verdad muy bien, muy buen recuerdo. Y después me fui a Bastia, un club que es una isla en Francia, muy bien, que se vive muy bien, como todas las islas más o menos. Y desde aquí me fui a Lorient después, 6 meses seguido. Y por ahí, después de aquí me fui por ahí, bajamos en segunda. Y después yo me fui a Turquía también. Después fue 6 meses también, porque las cosas no ha salido muy bien y después de esto me fui a Bélgica también para acabar la temporada, para volver un poco cerca de Francia y todo eso, sobre todo por el tema de la familia. Y después me vino por ahí, en España. Mi primer año en el Sporting ha sido, la verdad, top, increíble. Y después firmó por el Almería. En Almería, bueno, ha pasado las cosas con el cambio de dueño, ha venido el nuevo Reque, ha cambiado un poco todo de lo que ha pasado antes. Al final me fui cedido al Lugo un año y bueno, el Lugo, la verdad, top, un sitio para jugar, para estar tranquilo y todo bien. Y después volví a la Almería para empezar la pretemporada, no me dejaron salir y al final ha pasado lo que ha pasado, yo jugué muy poco, me lesiono y al final estoy por ahí, muy feliz de estar por ahí. Bueno, mucho peso, si puede decir así. Es verdad que aquí la gente, bueno, parecido al Sporting, hay mucha gente detrás del equipo, una ciudad que se vive del fútbol, un estadio lleno de gente. Bueno, ahora no hay nadie, pero se siente, cuando tú vienes por ahí, se siente el amor de la ciudad por el fútbol y el Zaragoza. Entonces es una responsabilidad, creo, muy importante y bueno, hay una presión que tenemos que asumir y dejar todo en el campo para que la gente bueno, al final es que la gente tiene que ver en el equipo lo que quieren, es lo más importante. Toda mi vida, ¿sabes? Desde mis 4 años yo conozco solo más o menos el mundo del fútbol, que es un poco un mundo aparte de la vida normal. Entonces, desde ahora conozco solamente eso y el fútbol es, bueno, toda mi vida. Creo que al final tú empiezas como eso, para jugar con tus amigos y poco a poco creciendo tú ves que puedes hacer de eso tu trabajo y al final tienes que aprender de eso, pero el fútbol para mí es toda mi vida. Sí, la verdad increíble. Hace 2 o 3 días que me ha recibido tanto los compañeros de vestuario, la gente del club y la afición de 10. La verdad que muchos mensajes de agradecimiento y estas cosas, mucho mensaje de apoyo, de ayuda, bueno, para que la gente está conmigo y eso me alegro mucho porque al final, bueno, venir por ahí, como lo dijo antes, hay mucha presión, mucha responsabilidad, tengo que asumirlo y los mensajes fueron todos muy buenos y me alegro en este sentido. No, no mucho, la verdad no soy una persona que tiene, es verdad que antes del partido me gusta escuchar un poco de música y todo eso, pero 10 15 minutos antes de salir me quito todo ¿sabes? Para hablar un poco, para meterme en el partido, los compañeros también me gusta más centrarme en el partido los 10 últimos 15 minutos.
No, soy una persona, bueno, muy diferente de lo que puede, pues la imagen que tiene en el campo, que tengo en el campo y fuera es muy, muy diferente. Soy una persona, bueno, normal, me gusta estar con la familia, con mis hijos sobre todo. Soy una persona muy, muy cerca de mi familia, que para mí es muy, muy importante en la vida. Entonces, yo soy una persona que no juego mucho a los juegos video, al FIFA y todo eso. Bueno, a veces con mis hijos, pero no, me gusta salir con ellos, jugar con ellos. Soy una persona muy cerca de mis hijos. Creo que los dos se juntan. Al final yo lo que quiero es jugar, demostrar mis cualidades y por la situación del equipo, que es más importante todavía, es sacar de aquí. Al final creo que las cosas no salieron bien desde el inicio de la temporada, es así, pero creo que de lo que yo vi en los entrenamientos, del equipo, de la forma de jugar, de entrenar y de competir, creo que al final el equipo puede salir de aquí. Todavía es difícil porque sabemos que la segunda en España es muy difícil y cada año más. Entonces tenemos que hacer las cosas bien y creo que todo va a salir bien si lo hacemos. De primero, muchas gracias por todos los mensajes, los apoyos, todo. La verdad que me alegro mucho por eso en este sentido y bueno, al final es una pena que no puedes venir al estadio, pero mucho ánimo. Al final sentimos el sentimiento de la gente de la ciudad detrás de nosotros, es lo más importante y esperamos que la gente se va a hacer feliz a ver los partidos, que el equipo siempre lucha por el escudo, que es lo más importante y que sacamos una buena racha y salimos de aquí.